Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza El Mirador, el lugar desde donde vas a poder ver y escuchar anticipadamente toda la información que te interesa. El Mirador, con el análisis y los comentarios de los mejores especialistas. El Mirador, con las entrevistas a los protagonistas de la actualidad y con los datos clave que necesitas para tomar las mejores decisiones. El Mirador, periodistas de primer nivel que con dinamismo y buena onda te adelantan lo que tenés que saber. Muy buenos días, ¿cómo andan? Esto es El Mirador, como todos los jueves, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, acá en Radio LED. Un poco averiado el día de hoy, el equipo diezmado, vamos a llamarlo así de alguna manera. No es mi voz habitual, tampoco es que sea tan distinta, pero hay que aclarar que estamos ahí, ¿cómo se diría? Con la rueda de auxilio en términos vocales. Bueno, vamos a ver hasta dónde aguantamos, porque no viene buena la mano, así que del otro lado ya están avisados. No voy a decir que avisa no traiciona, todas esas medio pavadas, pero sí, por lo menos saber por dónde viene la mano. Ese era el objetivo de esta apertura, que ya dejamos de lado y nos metemos un poco en la actualidad que va atravesando estos días el país con distintos indicadores económicos. Hoy vamos a hacer bastante énfasis, como lo hacemos habitualmente, pero hoy vamos a tener una entrevista, vamos a hablar de algunos títulos en materia económica, porque hay para todos los gustos. Hay indicadores como la actividad económica, que en el primer trimestre creció casi 6 puntos, 5 y pico, 5,8. Y de ahí el gobierno es de donde se agarra. Por el otro lado, nos podemos poner del otro lado de la discusión del escenario económico, del plan económico inclusive, y algunos indicadores como el tema del consumo, más negativos, o el atraso de los salarios y demás. Así que esos indicadores que habitualmente van por cuenta del INDEC y demás, hay para todos los gustos. Muy bien, como le decía, esto va a pasar. Ay, no me va a hacer distraído, se me va la voz y vuelve. Entre un ratito, les decía, vamos a tener una entrevista con un economista hablando de estos luces y sombras, de estos blancos y negros que va teniendo la economía del país. Vamos a estar hablando con Mariano Kestelboim, que es economista. Después vamos a hablar con nuestro compañero Jorge Figueroa, que también trae qué es lo que está pasando, sobre todo en los mercados, en el tema cambiario también. Y más adelante también vamos a hablar vamos a tocar un tema sectorial. Esto fue la apertura de rueda de auxilio del Mirador. No se vayan, apenas arranca este programa. Vamos hasta las 11 de la mañana acá en Radio LED. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. No tenemos una pick-up, porque no se trata de tener, se trata de ser. Y nosotros somos gente distinta, gente amiga, gente aventurera, que inspira y que estamos para ayudar, aunque no nos los pidan. Somos gente familiera, gente emprendedora, divertida, que se anima a ir por más. Somos gente de pick-up, Chevrolet Montana, Chevrolet S10 y Chevrolet Silverado. Somos pick-up. Chevrolet.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. 17 minutos pasaron de las 10 de la mañana acá en El Mirador por Radio LED. En el medio de la hora polar, en medio de la mitad del país, enfermo, con mocos o con tos, como es mi caso. Yo saliendo. No, después de la pandemia uno va aprendiendo, ¿no? Y ya pasó el periodo de contagio, o sea, ya no contagio, todo eso ya está, pero me queda ese resabio de esa tos eterna que no se va, de este clima hermoso que es el invierno. Hermoso para la gente que le gusta el invierno. Estamos, la mitad del país me parece que está en estas condiciones, pero 10 y 18 y es momento, como decíamos recién, de tener la primera entrevista. Vamos a hablar de economía, por lo menos para analizar el escenario económico actual con, recién decíamos, luces y sombras, indicadores positivos y negativos para el gobierno, o por lo menos que el gobierno lo toma como parte de éxitos de su plan económico. Por el otro lado, críticas de otro sector que por ahí no está haciendo el mismo análisis en materia económica. Estamos en comunicación con Mariano Kestelmoin, economista. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Acá Roberto Velato del otro lado. Muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Recién una pequeña apertura al tema, que en un escenario diverso, ¿no? Por indicadores que uno puede tomar como positivo según el plan económico. No sé, el primer trimestre de la actividad económica y demás, pero al mismo tiempo por ahí no se ve tanto en otros indicadores. ¿Qué significan por ahí estas dos velocidades o dos tipos de datos en la actualidad económica? Sí, me parece que hay un sector de la población mayoritario donde está padeciendo una situación de crisis una situación muy crítica, que no llegan a fin de mes, que tienen situaciones muy, muy complicadas, y después hay otro sector que tiene capacidad adquisitiva alta y está aprovechando el atraso cambiario para realizar compras de bienes importados y gastos de turismo en el exterior. Parece que está bastante fragmentada la economía y en ese sentido, bueno, vemos cifras que llaman mucho la atención, como lo que indicó el INDEC esta semana de récord de consumo en el primer trimestre de 2025, cuando uno observa que el consumo masivo está en niveles muy, muy bajos. Cualquier consultora que sigue el consumo en supermercados lo viene relevando, y después las ventas en sectores donde está la información registrada, como automóviles, motos, inmuebles, combustibles, está creciendo, pero tampoco está en niveles récord. Entonces es bastante contradictoria, realmente es contradictoria la información que se presenta.
Uno puede ver por ahí sector por sector y esta diversidad, esta fragmentación que recién hablabas, esta palabra que por ahí está buena para analizar esa foto en economía. Por el lado cambiario, ¿qué estás viendo? Si pensamos por ahí en la actividad económica, en la economía real y la actividad cambiaria, ¿no? ¿Cómo van esas dos dimensiones? Bueno, en la actividad económica real, no financiera, está a niveles muy bajos en términos históricos. El 2024 no fue un buen año, fue un año muy malo y los indicadores de crecimiento son bastante bajos. Ningún sector crece por encima del 7-8%, excepto lo que está vinculado al negocio financiero. Entonces sí, está en una situación crítica. El negocio financiero anda muy bien por el ingreso de capitales de deuda que ha conseguido el gobierno. El gobierno consiguió un mega préstamo con el Fondo Monetario Internacional y también con bancos internacionales, y eso ha permitido que una estabilización del tipo de cambio y una sensación de confort para los sectores de alto poder adquisitivo. Está la cuestión también por lo menos el último dato así que se tiene en estas últimas horas de este escenario económico es el déficit externo, que va aumentando cada vez más. Obviamente que está vinculado con cómo está flotando el tipo de cambio, si es el indicado o no. Más allá de esta franja, ¿no? Entre hasta 1.400 pesos por el dólar, con un piso de 1.000. Ahora está más posicionándose en la mitad de esa flotación, pero la discusión me parece que sigue siendo la misma, si está ese atraso cambiario o no, pero lo vinculo también a ese déficit externo que va aumentando de a poco. Sí, no te entendí la pregunta. Si preocupa el déficit externo cada vez más, ¿cómo ves este frente externo para el país con el tipo de cambio en esta línea de flotación? Sí, es también vuelta no contradictorio porque el gobierno no presenta preocupación y sin embargo es un déficit, así como el déficit fiscal, el gobierno ha tratado de combatirlo y lo ha logrado con mucho éxito, eh, presentando en los últimos meses niveles de superávit fiscal muy importantes. El déficit externo es para la Argentina es más importante que el déficit fiscal porque el déficit fiscal es solamente lo que ocurre en el sector público y el déficit externo es lo que ocurre en toda la economía. No solamente el sector público, sino también el sector privado. Entonces, y entre el sector público y el sector privado conforman toda la economía y estamos viendo que desde mediados del año pasado, todos los meses hay déficit de cuenta corriente, esto es el intercambio de Argentina con el resto del mundo. Y eso, bueno, está siendo financiado transitoriamente con endeudamiento, pero el endeudamiento que llega no es para mejorar la estructura productiva del país, sino que es un endeudamiento que se está utilizando para pagar rentas al sector financiero. El sector financiero brilla, tiene un muy buen nivel de actividad porque está capturando rentas en dólares muy atractivas, producto de los capitales que consiguió el gobierno. Y también sirve para financiar el consumo del sector privado. Los hinchas, por ejemplo, para un ejemplo, los hinchas de Boca y de River que fueron ahora el a Mundial de Clubes, Estados Unidos, eso también es, hay que pagarlo de alguna forma. El país en su conjunto tiene un resultado negativo en su balanza de turismo en el exterior muy significativo, que por el momento se puede soportar con el préstamo todos los préstamos que consigue este gobierno, pero cuando haya que empezar a devolver esos préstamos más los intereses, la situación va a ser muy complicada. Mariano, te llevo ahora por ahí cambiando un poco
de tema dentro de la economía. Obviamente, te quería llevar al tema de la inflación. ¿Qué estás viendo? Venimos de 1,5, el gobierno por ahí dando a mostrar ese éxito en materia de desaceleración fuerte del último indicador del IPC del INDEC, ¿no? Ahora, es una de las batallas más importantes en materia económica del ministro Luis Caputo y demás. ¿Hasta cuándo es una batalla que puede el gobierno pensarla más a mediano y largo plazo o no, teniendo en cuenta que por ahí hay bastantes precios que tienen que ver con los regulados, que está haciendo lo posible o lo imposible para mantenerlo ahí por lo menos en este nivel? Bueno, el gobierno consiguió bajar la inflación también gracias al endeudamiento. El endeudamiento le permitió haber estabilizado el tipo de cambio y al mismo tiempo la otra decisión importante que tomó el gobierno para que no haya inflación es topear los aumentos salariales. Les está poniendo un techo a los aumentos salariales y también está despidiendo una enorme cantidad de empleados públicos. Entonces, bueno, eso hace también que la demanda en el país esté relativamente contenida. Bueno, todos los sectores de consumo masivo están en una situación de bajo nivel de ventas. Entonces, eso repercute lógicamente en el nivel general de precios. Son dos políticas muy importantes que tomó el gobierno, una, como digo, el endeudamiento y la otra, restringir la posibilidad de que los trabajadores puedan recuperar su poder adquisitivo. Entonces, entre esas dos medidas, yo creo que son el eje central para mantener los precios a raya. Y bueno, la otra medida que también es importante es bueno, la liberalización comercial, con un atraso cambiario gracias al endeudamiento que tomó y bajando aranceles, destrabando las posibilidades de importar. Hay más oferta que viene del exterior, que se paga con la deuda, y de esa forma también controlan el nivel general de precios. Mariano, la última, por ahí pensando, vinculado con un año que hay elecciones, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿qué ves vos por ahí más a largo plazo? Si el gobierno tiene voluntad de que después de octubre, por ahí salir un poco de este atraso cambiario, de liberar un poco la inflación como para corregir algunos precios relativos. Estoy pensando por ahí en tarifas, estoy pensando en combustible, siempre la energía está ahí, es parte de la agenda y parte de que los gobiernos intentan pisarlo cuando quieren intentar controlar la inflación. ¿Crees que eso, que después de octubre puede liberarse? Y si crees que se puede liberar, ¿qué dimensión puede tener esa salida? Sí, creo que va a tener que dejar que el tipo de cambio realmente flote. Hasta ahora, como te digo, intervino muy fuerte en el mercado cambiario y financiero a través del ingreso de capitales por deuda y también a través de compra de dólar futuro, de contratos de dólar futuro. Entonces, de esa forma logró estabilizar el tipo de cambio. Pero, bueno, yo creo que va a tener mucha presión después de las elecciones para ir liberando el mercado cambiario, más de lo que lo ha liberado hasta ahora. Y no va a tener, creo, ya después de octubre tantas posibilidades de acceder a nuevos préstamos internacionales, y en ese sentido, bueno, no va a quedar otra que dejar que el tipo de cambio vaya a un nivel más acorde con la estructura productiva que tiene nuestro país. Mariano, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador, ¿eh? Por favor, un gusto. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Pasaba entonces el economista Mariano Kestelboim por El Mirador.
with some lace and paper flowers. Back to the gypsy that I was, to the gypsy that I was. 10:31 de la mañana de este jueves 26 de junio de 2025, llegando, promediando el año. Pero no es momento de hablar ni de la etapa del año ni del clima, como siempre hago, sino que es momento de enterarnos de las últimas novedades en materia tecnológica. Por eso vamos a escuchar a nuestro compañero Franco Rivero. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva columna de tecnología aquí en el programa El Mirador por FM LED. Mi nombre es Franco Rivero y en esta oportunidad vamos a hablar de los costos ocultos de la tecnología de consumo. Los costos ocultos de la tecnología de consumo. Les habrá pasado en más de una oportunidad que, bueno, su hijo se va a estudiar, se anotó en una carrera universitaria, necesita una notebook, o ustedes mismos están por cambiar el equipo, quieren una notebook más potente, más nueva, porque la que tenían es vieja y quieren con 16 GB de memoria RAM y con un procesador mejor. Voy a buscar en Mercado Libre, en Compra Gamer, donde sea, y el equipo figura que viene con el procesador que yo quería, con memoria RAM, viene con un disco de 512 para almacenar información y viene con el sistema operativo Windows y vale 1,5 millones de pesos. Bueno, dentro de ese 1,5 millones de pesos está incluido el precio del sistema operativo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que hay cosas que no tienen valor, como por ejemplo el sistema operativo de la computadora. Algo que no es tangible, no es ni el teclado, ni la pantalla, ni un mouse, ni una cámara, ni una webcam, carecen de valor. No estamos acostumbrados a pagar por software en la mayoría de los casos. Nos hemos acostumbrado a pagar por servicios, que es un gran avance, porque antes no lo hacíamos. Con la llegada de Netflix, de Max, estamos pagando por servicio, pero no por software. Por software todavía estamos bastante reticentes, la mayoría de los usuarios, estoy hablando de todos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La empresa, vamos a suponer Lenovo, Asus, HP, dentro del precio del 1,5 millones, incluye el precio de la licencia del sistema operativo Windows, que es, vamos a suponer, 150.000 pesos, 200.000 pesos. La notebook sola cuesta 1.300.000 pesos y tengo 200.000 pesos de costo, que es lo que cuesta el sistema operativo Windows. ¿Hay alternativas? Sí. Hay empresas, Lenovo, Asus, que venden sus modelos sin sistema operativo y después yo me tengo que ocupar de ver de qué manera consigo un sistema operativo para instalárselo. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Cae en una casa de computación donde le cobran mucho menos dinero para instalar el sistema operativo de manera ilegal, pirata. Lo mismo pasa con el Microsoft Office. Un Microsoft Office cuesta, el Office 365, cuesta la suscripción anual 100.000 pesos. ¿Quién lo abona? Nadie. La mayoría va a la casa de computación de confianza y le dice, che, ¿me instalas el Office? ¿Cuánto vale? Y te cobro 20.000 pesos y lo tenés para toda la vida. Entonces no le estamos dando el valor al software. Normalmente nos falta esa pata, ¿no? Ya estamos acostumbrados a pagar por servicio, nos falta darle valor al software. Muchas veces me pasa que me preguntan, che, vos sabés qué buena que está, necesito una aplicación para editar video. Mira, tenés esta, vale $2. Ah, ¿y no habrá una gratuita que haga lo mismo? Pero son $2. Sí, ya sé, pero alguna gratuita. Otra vez, en el App Store o en el Play Store, ya sea para teléfonos celulares, no estamos acostumbrados a pagar por software. Cuando yo compro un teléfono celular, y esto es un poco de docencia que estoy haciendo, vamos a suponer que me compré el Samsung Galaxy A56 que viene con Android. Dentro del precio, vamos a suponer que el celular cueste 800.000 pesos, dentro del precio está la licencia de Android que Samsung tiene que pagar, la regalía que tiene que pagarle a Google por el sistema operativo. Vamos a suponer, no sé, 40.000 pesos. Bueno, está incluido dentro del precio final del producto. Entonces, cuando compramos nosotros computadoras,
celulares, tablets. No solamente compramos hardware, equipamiento, sino que también compramos software. Así que bueno, nada, quería dejar esto en claro. Me parece que viene bien una clase media así de docente y no tanto de tecnología de consumo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Franco Rivero y nos volvemos a encontrar la semana que viene con más tecnología de consumo. Chao. Muy bien, 10:36. Me gustó la columna, las recomendaciones de Franco Rivero siempre son muy interesantes y hoy salió un poquito de lo que él habitualmente recomienda, así que espero que les haya gustado también como me gustó a mí. Estamos ahora en comunicación con nuestro compañero de acá del Mirador, de la producción, Jorge Figueroa. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Roberto? Buenos días y bueno. Yo al esta límite es de una mi sem- voz, no sé sí, si se nota, sí, pero yo al límite de mi voz. te escuché, la verdad que no se nota tanto, la va llevando bastante bien, pero bueno, acá estamos por cualquier cosa para colaborar con la rueda de auxilio. Y vos decime, en todo caso, porque sé que tenemos una agenda apretada, si me excedo en el tiempo. Dale, no Yo hay te quería, problema. co- ¿Qué títulos Dale. traes? Yo te quería comentar que esta es una semana complicada para el gobierno desde el punto de vista financiero, te diría, y de cuentas. Y es una semana en donde además llegó la misión del Fondo Monetario Internacional, encabezada por el nepalí Vikas Joshi o Joshi, en donde se va a revisar, entre otras cosas, el nivel de reserva. Pero es una semana complicada desde que el Morgan Stanley Capital International eh, marcó que la Argentina se mantiene en el nivel de standalone en la categoría. Esto es como jugar en Primera C, seguir jugando en Primera C, que era la categoría que estaba para esta medición que se tiene en cuenta a nivel internacional. La primera división, por decirlo de alguna manera, serían los países desarrollados, el Nacional B, los países emergentes, la primera B metropolitana, los países de frontera y los standalone, que es la Argentina, estaría en un nivel de primera C. Pero esta no es solamente, esta noticia impactó en los mercados por dos motivos, en dos áreas. Una, en la caída que tuvieron ayer los ADR, o las ADR, que son las acciones que argentinas, de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, tuvieron caídas hasta el 4,6% en un primer día después de conocida esta noticia. Y además, la licitación que hizo el gobierno, que hizo el Ministerio de Economía a través del ministro Caputo, en donde licitó 7 títulos públicos entre bonos del Tesoro y letras del Tesoro, obtuvo 6,1 billón de pesos y estaba en juego el rollover, es decir, el patear para adelante, deuda por 10 millones de pesos, de billones de pesos. Es decir, que logró patear para adelante solamente el 60% aproximadamente de esta deuda. Para colmo, también ayer se conoció el dato que un poco hablabas vos con Mariano Kelstenboim, perdón, el dato de la balanza de pagos del primer trimestre. Tuvo un déficit de casi 5.200 millones de dólares, de los cuales más de la mitad tuvieron que ver con el turismo, y un poco lo que marcaba el economista con el quien hablabas, de esta diferenciación fuerte que se hace entre los sectores mayoritarios que la están pasando realmente mal en el medio de una crisis, y un sector minoritario que es financiado por el endeudamiento. Kelsenboim hablaba del consumo privado financiado por el endeudamiento, y otra parte para financiar el endeudamiento, para financiar la renta financiera, pero este consumo privado representó un déficit en el primer trimestre. No se computaron todavía los datos de los que se fueron ahora a ver el Mundial de Clubes, de 2.755 millones de dólares. Recordemos, y para hablar de la balanza de pagos, para cerrar este capítulo de balanza de pagos, que en el cuarto trimestre del año pasado, es decir, en el trimestre anterior al que se difundió ayer, la Argentina había tenido un superávit
de más de 900 millones de dólares. Es decir que desde ese punto hasta y se compara que no es recomendable comparar trimestre contra el trimestre anterior, sino contra el mismo trimestre del año pasado, pero si se comparara en forma desestacionalizada, tendríamos una caída de la balanza de pago de casi 6.000 millones o alrededor de 6.000 millones de dólares. En ese marco, en la balanza de pago está la deuda externa, que en el primer trimestre del año superó los 278.000 millones de dólares, de los cuales más de casi 175.000 millones de dólares corresponden al gobierno en general y al Banco Central en sus distintas colocaciones. Pero te decía que está la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina y que viene a revisar, entre otras cosas, las metas de las reservas. El gobierno, esta revisión tenía que haber sido en junio, logró el gobierno patearla un mes más para finales de julio. Para esta revisión el gobierno había hablado de que iba a contar con 50.000 millones de dólares de reservas y tiene poco más de 41.000, es decir que todavía está bajo. De todos modos, si se hubiese hecho en junio, las reservas eran del orden de 35 o 36 mil millones de dólares. El fondo seguramente se lo va a dar por aprobado porque ya el fondo ha manifestado, incluso a través de su directora gerente Cristalina Georgieva, la necesidad de apoyar el modelo que encabeza Javier Milei, pero de todos modos marca una situación en el mercado que se avisora. Una situación que también tiene datos, si se quiere, contradictorios, porque vos lo marcabas recién en la apertura. El primer trimestre del año tuvo un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5,8%. Claro, esto es comparado contra el primer trimestre del 2024, que, recordemos, fue el posterior o el inmediato posterior a la fuerte devaluación inicial que hizo el gobierno de Javier Milei a través de Luis Caputo. Y con respecto al dólar, pareciera haber un movimiento alcista, muy leve por supuesto, en el último tiempo. El dólar blue ayer cerró 1.210, el dólar Banco Nación 1.205, y el nivel de riesgo país sigue por encima de los 700 puntos básicos. Ayer cerró 714 puntos básicos. Y te doy dos datitos más para cerrar que marcan buenísimo un poco la situación. Uno es un informe de UADE, de la Universidad Argentina de la Empresa, que habla de billetes e inflación. Dice, en 2002... con un billete de 100 pesos se compraban 28 kilos de asado. Hoy alcanza para 8 gramos. Y la otra, de IPA, de industriales argentinos, de la producción, de las pymes, industriales pymes argentinos, dice que en 2025 ya cerraron 12.000 empresas. No, tremendo. Estos dos últimos datos tremendos, ¿eh? Sí, quería marcarlo, quería comentarlo porque marcan un poco la situación y que un poco lo que decía Mariano Kelstenbaum, fuerte crisis en determinados sectores y otros sectores minoritarios tal vez o más chicos, financiados a través de endeudamiento para que consuman. Jorge, muchas gracias, un fuerte abrazo. Abrazo grande. Pasaba entonces nuestro compañero con algunos títulos en materia económica, Jorge Figueroa. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. No tenemos una pick-up, porque no se trata de tener, se trata de ser. Y nosotros somos gente distinta, gente amiga, gente aventurera, que inspira y que estamos para ayudar, aunque no nos los pidan. Somos gente familiera, gente emprendedora, divertida, que se anima a ir por más. Somos gente de pick-up, Chevrolet Montana, Chevrolet S10 y Chevrolet Silverado. Somos pick-up. Chevrolet. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar un centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Muy bien, último tramo del Mirador. 47 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Es momento de hablar de un sector y de una problemática particular, pero clave para la economía del país, como es el campo. En particular lo que está pasando con la cuenca del río Salado. Ahí el gobierno nacional, como en la obra pública y demás, frenó o viene desacelerando, ahora vamos a ver de qué se trata, las obras de dragado y obras del plan maestro del río Salado. La cuenca del río Salado, clave para la actividad agropecuaria de provincias, por ejemplo, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba. Estamos hablando casi La Pampa húmeda, zona núcleo también, muy importante para el sector agropecuario, vinculado con lo que es el río Salado y las inundaciones y el riesgo de que de un año para el otro hay que tirar toda la cosecha, por ejemplo. Bueno, en el campo hay preocupación por esto, entre otras cosas. Para hablar de la gravedad que tiene este tema, estamos en comunicación con Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que tiene el gusto de charlar con nosotros. Javier, muy buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por el llamado. No, al contrario, muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. Hice una apertura de la problemática, un poco casi título y bajada, nada más, porque te queríamos preguntar primero qué es lo que está pasando y cuál es la importancia que tiene la cuenca del río Salado para el sector productivo, nada más y nada menos que para la provincia de Buenos Aires, pero como recién mencionábamos, abarca a la zona central del país también. Sí, mira, la cuenca del río Salado en la provincia de Buenos Aires abarca unas 17 millones de hectáreas. Para tener una idea, la provincia en total tiene una superficie de 30 millones de hectáreas, es decir, que más de la mitad del total de la superficie de la provincia de Buenos Aires están involucradas en la cuenca del río Salado, pero además yo te diría que de manera generalizada son de las tierras mejores, con muy buenas condiciones, porque no estamos hablando, por ejemplo, de la zona del sudoeste. No solo eso, sino que, bueno, incluye 59 municipios en la provincia. Ahí hay un plan que se viene haciendo desde hace ya varios años, que es precisamente un dragado de todo el río, muy grande y muy importante para disminuir o evitar directamente las inundaciones. La verdad que es una obra que, para que todos tengan una idea, en términos de movimiento de dragado de tierras, supera lo que es la obra del Canal de Panamá y el Canal de Suez juntos, hechos acá en la provincia de Buenos Aires. Lo que se ha dado ahora y empieza a aparecer y a difundirse muchísimo más fuerte en este tiempo es que el gobierno de Milei primero frenó los pagos, dijo que bueno, que iban a revisar, iban a hacer auditorías, etcétera, y hace ya un tiempito que en función de que habían frenado los pagos, el contratista directamente informó que en esas condiciones no podía continuar, y la parte que venía haciendo el gobierno nacional está directamente frenada. Como es una obra muy grande, hay partes que está haciendo la provincia, siempre con financiamiento internacional, pero toda aquella parte que es una etapa 4.2
de 5 etapas que hay. Es una etapa que, bueno, que el gobierno frenó por completo y, por supuesto, esto está trayendo mucha preocupación del sector productivo, del sector agropecuario, que está viendo que en función de esta obra paralizada se vuelve a situaciones que tienen que ver con la condición que existía antes de estas obras, ¿no es cierto? Que ante Sí. estos problemas de lluvias recurrentes, bueno, las posibilidades de inundaciones sin ninguna duda crecen. Ahora te quería preguntar por eso, por el riesgo de inundaciones, que pareciera que en la Argentina siempre estamos corriendo atrás de ese tema, y si por ahí queremos correr adelante de un tema tan importante como las inundaciones, bueno, Mirá, es relevante el río Salado. exacto, y venimos de, la verdad que los últimos 2 meses, incluso si nos estiramos un poquito más desde marzo, que está siendo muy lluvioso, con lluvias por encima de los promedios, y lo que ocurrió es que en las zonas donde la obra, las primeras etapas donde la obra está finalizada, la verdad que no hubo mayores inconvenientes, y donde sí se vio una inundación es precisamente en estas zonas que, por ejemplo, están en el distrito de Roque Pérez, el costado de la ruta 205, donde hubo anegamientos, inundaciones, en función de estas lluvias, que vuelvo a decirte, no es que fueron grandes inundaciones como en otros momentos, en términos de precipitaciones no fueron tan significativas en términos de masa de agua, pero bueno, ya con valores relativamente menores generó los inconvenientes, y esto por supuesto puso en alerta al conjunto del sector y vinculado a la producción. Javier, recién mencionabas que el gobierno nacional suspendió los pagos, que es una obra que también está financiada por la provincia, que te quería preguntar qué nivel, qué volumen tiene de inversión el dragado, por ejemplo, de la cuenca del río Salado, cuánto, para dimensionar el tema, ¿no? El volumen de dinero que estamos hablando, qué monto adeuda el gobierno, no sé si está bien dicho adeuda, sino cuándo frenó los pagos y demás a los contratistas, ¿no? Mirá, acá creo que hay algo que es importante señalar, que el gobierno nacional frenó los pagos, pero hay un fondo hídrico que tiene precisamente como objetivo cubrir cubrir los gastos, por ejemplo, de obras como estas. Hoy el fondo hídrico tiene una disponibilidad estimada de 155.000 millones de pesos, es decir, que el fondo hídrico nacional que no se está ejecutando tiene fondos suficientes para cubrir esta etapa 4.2. Es decir, que no es una cuestión de si hay recursos o dónde están, los recursos están en el fondo hídrico. Es una decisión del gobierno nacional que ha frenado las obras prácticamente por una cuestión ideológica, ¿no es cierto? Por una cuestión de eslogan que planteó que, bueno, que no iba a haber más obras públicas, y lo que está haciendo es esto. La verdad que hay una recaudación que incluso este fondo, como aparece en otros casos, ¿no es cierto? Hay fondos específicos con fines específicos que incluso en esos sentidos no se está ejecutando. Nosotros, por ejemplo, está la obra, la etapa 4.2, digamos que sería 4.2, una subetapa frenada, y estamos ahora próximos a lanzar, porque ya tenemos el financiamiento, porque ya está el proyecto, porque está todo desarrollada. Estamos para los próximos 60 días próximos a poder lanzar la licitación del tramo 5, y bueno, el tramo 5 requeriría una inversión de 160.000 millones de pesos, ¿no? Obviamente, por eso se ha ido haciendo en tramos. Fíjate que estamos hablando de una obra que en la provincia de Buenos Aires el plan maestro tiene 5 tramos, estamos hablando de una etapa 4.2, de una etapa 5, es decir, que son las etapas finales de la obra. Lo que nosotros conseguimos ya en el 2021 es que estuviera todo el financiamiento completo a través de financiamiento de bancos internacionales. Este financiamiento de la parte que estamos diciendo, de la 4.2, también está el financiamiento. Bueno, lamentablemente se está paralizando la obra, trayendo complejidades, porque es mucho más dificultoso hacer un tramo 5 si no está hecho el tramo previo. Por lo tanto, la verdad que está generando, y esto creo que lo que ha ido también levantando las alarmas. La verdad que nosotros lo venimos diciendo
casi te diría desde el primer día del gobierno de Milei, que era absolutamente absurdo paralizar todas las obras públicas. Lo que se empieza a ver es que, bueno, tal vez el primer día, el segundo día, no era tan visible, tan notable la paralización de las obras públicas, sobre todo cuando hablamos de grandes obras públicas como este caso. Total. Pero bueno, hoy queda en absoluta evidencia lo tremendamente negativo que es la paralización de una obra como la obra del Salado. Javier, Y vos mencionabas el tema de las inundaciones, y la verdad que está demostrado que las pérdidas que acarrean terminan siendo muy superiores a los costos de la obra. Por lo tanto, yo diría que también es una cuestión de mala administración no ejecutar esto, porque bueno, después lamentablemente se va a terminar incurriendo en pérdidas que son incluso sustancialmente mayores a estos montos, que por supuesto, como decíamos, son montos importantes. Javier, te quería preguntar, mencionabas recién el Fondo Hídrico Nacional, ¿puede ser que sea los fondos para justamente, valga la redundancia, Fondo Hídrico Nacional, salgan del impuesto a los combustibles? Bueno, ahí hay, por ejemplo, ahí está el fondo que viene de los combustibles, que también tiene que ver con las rutas nacionales y que tampoco se está ejecutando, que es parte de y que en esos casos son con asignaciones específicas, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando de, con detalle un poco de la cuenca del Salado, pero la verdad que la misma situación se da con las rutas nacionales, donde a veces ni siquiera hay un mantenimiento de cortar el pasto, y ya es un problema, por supuesto que en términos del transporte, porque se ve que hay un deterioro, muchísimos más baches, condiciones sin duda peores que terminan demorando el transporte, pero también hay una cuestión de seguridad vial fundamental que bueno, que tampoco es considerado en este recorte indiscriminado que hace el gobierno nacional. Pero entonces ahí el circuito es, el gobierno nacional cobra el impuesto a través de cada particular que carga nafta, porque ahí le cobran el impuesto a los combustibles. Parte de ese impuesto debería ir al Fondo Hídrico Nacional para las obras, por ejemplo, del río Salado, de la cuenca del río Salado, que el gobierno no destina. O sea, cobra el impuesto, pero no manda el fondo, no manda los fondos. El fondo está en una cuenta del Banco Nación, ahí, depositado. O sea okay. que y está incluso congelado es por ahí hasta más absurdo, me parece, porque uno puede ir e identificar la cuenta del Fondo Hídrico y te dice que tiene aproximadamente este monto que yo te decía, Sí. de 155.000 millones de pesos depositados en el Banco Nación, bueno, sin ejecutar. Javier, obviamente da para mucho más, vamos a seguir con este tema un poquito más adelante, nos quedamos sin tiempo lamentablemente, pero bueno, queríamos hablar con vos, te agradecemos mucho estos minutos acá en El Mirador. Bueno, no, muchísimas gracias por permitir hablar y bueno, y comentar en detalle también estas cuestiones que creo que son importantes explicarlas, ¿no es cierto? Porque a veces terminan sintetizando en solo una frase, un eslogan, y la verdad que la situación que se está atravesando es sumamente difícil. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Javier. Pasaba entonces el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, comentando un poco la problemática del no dragado de la cuenca del río Salado, porque después cuando llueve, por ejemplo, hay una lluvia fuerte en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires y una inundación tremenda, volvemos a correr de atrás, que obviamente no solamente por actividad económica, sino por las localidades que si no hundan, ni hablar, por ejemplo, lo que pasó en Bahía Blanca, y después nos hacemos preguntas de por qué pasa esto, el cambio climático, y por ahí hay una respuesta un poquito más cercana que tiene que ver con destinar los fondos para que se drague un río, nada más y nada menos, decimos un río determinante para la zona centro del país. 11 en punto, hemos llegado al final de este programa, hemos cumplido, espero que la mejor forma posible. Muchas gracias del otro lado, Hernán Abella con los controles, Sol Montero con la producción. Les mandamos un fuerte abrazo que están del otro lado, que tengan una buena semana, sobre todo un muy buen fin de semana. Esto fue El Mirador, el lugar desde el cual podés ver en forma anticipada lo que sucederá en el mundo de los negocios, las finanzas y el agro.
El Mirador, otra producción de Séptimo Cielo. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música.